En este video vamos a hablar de una de las secciones cónicas particulares, que es la elipse. La elipse, si nos centramos en su definición, vamos a decir que es el lugar geométrico de los puntos del plano, tales que la suma de las distancias de sus focos es constante. A ver, en esta definición hay muchas cosas que no conocemos. Por ejemplo, los focos. ¿Qué son los focos? En este caso los focos van a ser dos puntos distantes, siempre que se trate de una elipse, en donde vamos a tener el foco 1 y el foco 2. Y estos puntos van a ser los que me marquen justamente la definición. Si yo marco un punto cualquiera, por ejemplo el punto P, y trazo la distancia desde el foco 2 a P, más la distancia del foco 1 a P, esto quiere decir que F2 a P más F1 a P va a ser igual a una constante K. En cambio, si yo tomo otro punto cualquiera, supongamos este, y también uno, vamos a llamarlo R, los focos con ese punto, la suma de esas distancias va a ser exactamente igual a esa misma constante K. Y lo mismo va a ocurrir con cualquier punto que yo tome. Por ejemplo, este punto Q que marco acá. La suma de las distancias, es decir, F2 a Q más F1 a Q, se va a mantener siempre igual, una constante K. Ahora bien, además de los focos, voy a borrarlos, además de los focos, hay otros elementos interesantes en una elipse. Bueno, no deberíamos olvidarnos del centro de la elipse. Va a estar acá, vamos a llamarlo O. Tampoco deberíamos olvidarnos de los ejes. Los ejes van a ser esos segmentos que me partirían a la mitad a la elipse. Vamos a definir un punto B sub 1 por acá y un punto B sub 2 por acá. Entonces el segmento B sub 1, B sub 2 va a ser llamado el eje menor. Justamente es menor porque parte a la mitad por el lado más corto, es decir, por el lado en donde no están los focos. En cambio, si yo parto a la mitad de la elipse, pero por el lado más largo, o trazando un segmento que pase por los focos y defino los puntos, supongamos A sub 1 y A sub 2, yo podría definir que A sub 1, A sub 2, el segmento, es el eje mayor. Ahora bien, existe también otro elemento importante, permítanme borrar acá, que va a ser la distancia entre los focos. F1, F2, el segmento, se va a llamar distancia focal. Y estos son algunos de los elementos que presenta la elipse. Ahora va a haber otro elemento importante, otra cuestión a analizar importante, que va a ser la excentricidad de una elipse o de la elipse. La excentricidad la vamos a calcular con una razón. En este caso vamos a decir lo siguiente. Nosotros tenemos esta distancia, que es del centro al punto A sub 2, por ejemplo, que la vamos a llamar A. También tenemos esta distancia, del centro a uno de los puntos B sub 1, que la vamos a llamar B. Podríamos decir en este caso que A va a ser el semieje mayor, es decir, la mitad del eje mayor, y que B es el semieje menor. También podríamos definir este otro segmento de acá, al que llamaríamos C. En este caso C, vamos a escribirlo acá, sería la semidistancia focal.
semidistancia focal. Y así que bien, existe una demostración que me va a plantear lo siguiente. Voy a borrar acá. Voy a borrar esto. Que si yo tengo que este lado vale B, que es el semieje menor, este lado vale C, que es la semidistancia focal, si yo quiero averiguar este lado, que sería la hipotenusa de un triángulo rectángulo, bien, ese lado va a ser exactamente igual al semieje mayor. Con esta propiedad, con estos valores, yo podría calcular la excentricidad de una elipse, que la excentricidad de una elipse va a ser la razón entre la semidistancia focal y su semieje mayor, es decir, va a ser igual a ver, permítanme, borro acá, como les decía, la excentricidad de la elipse va a ser igual a la razón entre la semidistancia focal, es decir, C, sobre el semieje mayor, es decir, A. Y esto va a ser la excentricidad, que lo vamos a representar con una epsilon, una letra epsilon, una letra griega. Ahora bien, nosotros podemos averiguar cuánto mide el semieje mayor, el semieje menor y lo que sea. Nos faltaría averiguar cómo conseguimos la semidistancia focal. La semidistancia focal la podríamos calcular con el teorema de Pitágoras. Nosotros sabemos por el teorema de Pitágoras que a al cuadrado va a ser igual a b al cuadrado más c al cuadrado. Por lo tanto, c va a ser igual a al cuadrado menos b al cuadrado y todo eso en raíz cuadrada. Y así vamos a calcular la excentricidad de nuestra elipse, que nos va a definir la excentricidad, qué tan estrecha, qué tan aplastada está nuestra circunferencia. Veamos que si la excentricidad, a ver, permítanme, que si la excentricidad es nula, esto quiere decir que lo que es nulo es esta expresión. Para que esto sea nulo, C tiene que ser igual a 0. Y si C es igual a 0, es que del centro al foco no existe nada. Es decir, que vamos a estar en presencia de una circunferencia. Es decir, que si la excentricidad de una elipse es 0, se va a tratar de una circunferencia. Por eso a la circunferencia muchas veces se la trabaja como un caso especial de la elipse, un caso en donde la excentricidad es nula. Ahora bien, vamos a dejar por un momento acá el trabajo con la elipse y nos vamos a dedicar en próximos videos a ver cómo graficamos una elipse y cuál es su ecuación para conocerla. Vamos a dar por terminado este video entonces.